Bienvenidos, queridos estudiantes, a un día más de Aprendo en Casa. Quien les acompañará en esta experiencia de aprendizaje es Miss Kelly. Y hoy, chicos, nos toca trabajar el área de ciencia y tecnología. Continuando con lo del día de ayer, vamos a iniciar nuestro día con nuestra oración. Señor Jesús, te doy gracias por este día que empieza. Te pido que estés conmigo durante todo el día y que me enseñes a querer a todos como tú me quieres. Chicos, en esta semana 22 estamos trabajando, expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. Y hoy en esta actividad explicamos cómo se producen las estaciones del año. Continuamos hoy parte 2. Nuestras metas. Explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Explicar que las zonas climáticas se deben a la distribución de la energía solar sobre la corteza terrestre. La competencia del área explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Vamos a empezar. Y para ello te pido que observes las siguientes imágenes. ¿Qué observas tú? ¿Qué puedes ver en la primera imagen? ¿Verdad? Exacto. Playa, sol. ¿Y qué vemos en la siguiente imagen? Ah, este es un nevado. Y en esta última imagen vemos un río. ¿Esta casa cómo está? Parece que ha llovido mucho, ¿verdad? Entonces, podemos formular las siguientes preguntas. ¿Te has preguntado por qué en la estación de verano en nuestro país, que se representa entre los meses de enero a marzo, es soleado en la costa, pero en la sierra y en la selva llueve torrencialmente, ¿verdad? Y que produce inundaciones. También a veces hay huaicos. ¿Por qué la temperatura varía durante el día, hace calor mientras está soleado y frío cuando llueve? Qué interesante pregunta. Veamos entonces. La temperatura como la humedad, la presión atmosférica, las precipitaciones en forma de lluvia, la nieve, granizo, hasta las descargas eléctricas, son todas manifestaciones del clima que se originan en la atmósfera y la energía que da origen a la radiación solar que impacta como luz y calor. Vamos ahora a contestar esta pregunta. Según tú recuerdas, ¿cómo es el clima en el lugar donde vives? Si vives en la costa, en la sierra o en la selva. Entonces, te pido que completes de acuerdo a tu vivencia. Recuerda, anotas todas tus respuestas en tu cuaderno o hojas de reuso. No te olvides que la idea de clima está en las manifestaciones que se producen en lapsos largos de tiempo. No en el día, porque eso es tiempo atmosférico. Continuamos. Y tenemos aquí nuestro planteamiento del problema. ¿Cuál va a ser nuestra pregunta de investigación el día de hoy? Recuérdala y anótala. ¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Qué interesante. ¿Qué idea tienes tú? ¿De qué manera se relaciona la radiación solar con los climas? Ahora te toca a ti escribir una hipótesis o dos. Recuerda fundamentar la idea de esa hipótesis. Recuerda, tus ideas son muy importantes.
Sin embargo, recuerda que estas respuestas son tus hipótesis, ya que sabes que necesitas investigar más para dar una respuesta final, basada en la investigación científica con argumentos apoyados o sustentados en evidencias. Entonces, chicos, anota tu hipótesis, tu idea, a la pregunta de investigación. Esta será nuestra hipótesis inicial. Al final, veremos si nuestra hipótesis es válida o no. Bien. Como siempre, recuerda que debemos elaborar un plan sencillo para realizar nuestra investigación. Anótalo en tu cuaderno. Por ejemplo, una lista de acciones a realizar para responder la pregunta según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? ¿Qué ideas anotarás? ¿Qué información es necesaria responder científicamente? Una lista de los materiales o recursos que necesitarás. En este caso pueden ser documentos impresos o ser encontrados en una biblioteca, en la actualidad una biblioteca virtual. Centros de documentación, libros digitales. Si eliges una lectura, un video o una entrevista, ten presente que la información que obtengas de estas fuentes debe ser confiable. Bien, vamos a recordar los criterios que hemos estado trabajando. Los documentos, la información, el texto, debe tener 3 criterios de confiabilidad. Recordémoslo. Primero, que el autor del texto, video o entrevista pertenezca a una entidad de prestigio académico. El segundo criterio, el autor es citado en libros, estudios de investigación o tesis universitarias. Y el tercer criterio, la información ha sido publicada en una revista de divulgación científica, un libro académico, otro medio. Bien. Ahora, a continuación, como parte de nuestro plan, tenemos que leer esta información muy necesaria para la clase del día de hoy. ¿Por qué se producen las estaciones? Parte 2. Ayer vimos la parte 1, ¿verdad, chicos? Y vamos a conocer una nueva información el día de hoy. Leamos juntos. Vivimos en un mundo donde hay una gran biodiversidad, es decir, formas de vida diversas. Animales y plantas existen y se relacionan de diferentes maneras, se complementan, se ayudan mutuamente, aunque casi sin saberlo, para que todos, como especie, puedan seguir existiendo. ¿A qué le debemos esta enorme variedad? Pues al propio planeta, debido a su forma parecida a una esfera achatada y a que es accidentada con muchas elevaciones como colinas y montañas y valles. Además, por algo fundamental, como es tener un eje de inclinación, lo cual genera que los rayos del sol no lleguen a toda la superficie por igual. Es por ello que tenemos diversos climas distribuidos en las denominadas zonas climáticas, que presentan sus propias características y donde los seres vivos se han adaptado mediante estrategias que son únicas en cada especie. ¿Cómo impactan los rayos solares en la Tierra? Lo hacen de diferentes formas y se debe a los movimientos que realiza la Tierra, que son los siguientes: la rotación, la traslación, la precesión y la nutación. Yo estoy segura que el día de hoy conoceremos algo más. Y dice que la rotación, que consiste en un movimiento giratorio sobre su eje en dirección de oeste a este y cuyo efecto es la existencia del día y la noche. Este movimiento se realiza en 23 horas y 56 minutos. Bien, la traslación, que consiste en dar la vuelta alrededor del Sol en 365 días, 5 horas y 57 minutos.
Durante ese tiempo hay 4 días que serán muy especiales. Y vamos a recordar lo que ayer leímos. Entre el 19 y el 21 de marzo es el equinoccio de otoño en el hemisferio sur y de la primavera en el hemisferio norte. Entre el 20 y el 22 de junio es el solsticio de invierno en el hemisferio sur y de verano en el hemisferio norte. Este día la Tierra llegará a su máxima lejanía del Sol. Esta distancia se conoce como afelio. Entre el 21 y el 24 de septiembre es el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, de otoño en el hemisferio norte. Entre el 20 y el 23 de diciembre, el solsticio de verano en el hemisferio sur y de invierno en el hemisferio norte. Este día la Tierra está más cerca al Sol. Esta distancia se conoce como perihelio. La precesión, que consiste en que su eje gira muy lentamente y que se realiza durante el movimiento de traslación. Este movimiento es debido a la atracción gravitacional del Sol, la Luna. Y aunque con menos fuerza de los planetas, este movimiento tarda 26.000 años. ¡Wow! La nutación, que consiste en un movimiento de cabeceo del eje de la Tierra. Como ustedes seguro recuerdan, el movimiento del trompo cuando gira. Ahí ustedes se podrán dar cuenta de ese movimiento de nutación. Y se debe a la atracción de la Luna sobre el abultamiento ecuatorial. Dura unos 18 años y 2 meses. Entonces, observamos al leer este texto que ya conocíamos, ¿verdad? La rotación y la traslación. Ahora estamos conociendo 2 nuevos movimientos, la precesión y la nutación, que duran mucho más tiempo. Bien. ¿Cómo llegan los rayos solares a la Tierra? Al ser el planeta más o menos esférico y teniendo en cuenta los movimientos que hace a lo largo de los días y meses, los rayos solares no llegan con igual intensidad a toda la superficie terrestre. De hecho, debido a la inclinación de su eje, los hemisferios reciben más o menos radiación solar y dependiendo de ello se han originado las diferentes zonas climáticas. ¿A qué se debe el clima entonces? Está determinado por parámetros meteorológicos como temperatura, humedad, presión, viento y precipitación. Si tenemos en cuenta solo la temperatura, se obtienen zonas definidas según los diferentes sistemas de clasificación. Por ejemplo, el sistema de clasificación en el que se distinguen las 3 zonas climáticas, dependiendo de la temperatura que hay en cada estación. Vamos a observar y vamos a leer. ¿Cuáles son las zonas climáticas entonces? Veamos la primera. La zona tropical. Esta zona se encuentra entre los 23 grados latitud norte hasta los 23 grados latitud sur. La temperatura media suele ser de 18 grados centígrados a más porque varía por la presencia de las corrientes marinas y la influencia de la cordillera de los Andes. Esto significa que pueden producirse heladas en las altas montañas y a veces en los desiertos. Sin embargo, la temperatura media es alta. Este clima es debido a la incidencia de la radiación solar que llega de manera casi perpendicular a lo que provoca que la temperatura sea alta y que las variaciones diurnas sean también muy altas. Además, hay que decir que en el Ecuador es donde se encuentran los vientos fríos de un hemisferio con los más cálidos del otro, lo cual produce un estado de baja presión constantes, de modo que llueve de manera frecuente durante gran parte del año. Entonces, hemos conocido primero la zona climática tropical, que se encuentra en esta parte
del centro que está sombreada. Continuemos entonces. Zona templada. Esta zona se encuentra comprendida entre los 23 grados de latitud norte hasta los 63, 66 grados de latitud sur. Tiene un clima templado, especialmente en zonas elevadas, en las que las temperaturas resultan más frescas que en las zonas bajas a la misma latitud. La temperatura media es superior a los 10 grados centígrados en los meses más cálidos y entre menos 3 grados centígrados y 18 grados centígrados en los meses fríos. Hay 4 estaciones bien definidas. Primavera, con temperaturas que van aumentando a medida que pasan los días. Verano, con temperaturas muy altas. Otoño, con temperaturas que van bajando a medida que pasan los días. E invierno, en el que se pueden producir heladas. Y si observamos aquí nuestro mapa, la zona templada se encuentra aquí cerca de la zona polar norte. ¿Se dan cuenta? Aquí. Vamos ahora con la zona polar. La que está para aquí. ¿Ven, chicos? Zona polar del sur. ¿Y qué nos dice? Esta zona está comprendida entre los 66 grados de latitud hasta los 90 grados, tanto al norte como al sur. Su clima es glacial en el Ártico y en la Antártida. Muy, muy, muy frío. En la Antártida se ha llegado a registrar una temperatura, wow, de menos 93,20 grados centígrados, debido a que los rayos solares llegan con muy poca intensidad. Entonces, hoy también hemos visto en el texto las zonas climáticas. Zona templada del norte, la zona tropical, la zona templada del sur, que hemos visto. Y la zona polar del norte, chicos, aquí, y del sur hacia acá. Bien, entonces, ahora vamos a contestar estas preguntas. Después de haber leído nuestro texto, y vamos a ver, ¿a qué se debe la diversidad de los seres vivos? ¿Recuerdan las características que tiene nuestro planeta? Que es una esfera achatada, que tiene muchas elevaciones, como colinas, montañas, valles. Y algo muy fundamental e importante, que es el eje inclinado. ¿A qué se debe la formación de zonas climáticas en la Tierra? Si bien es cierto, tiene mucho que ver nuestro eje inclinado, lo cual genera que los rayos del sol no lleguen a toda la superficie por igual. Y es por ello que se originan las zonas climáticas. ¿En cuál de los tipos de movimientos de la Tierra se presenta cercanía o lejanía de la Tierra con respecto al Sol? Hablamos de 4 movimientos, pero hay un movimiento de la Tierra que nos indica esto. Y ese movimiento es el que da la Tierra alrededor del Sol. ¿Cómo se llama ese movimiento, chicos? Exacto, el movimiento de traslación. ¿Qué diferencias hay en los movimientos que realiza la Tierra? Si hemos visto los 4 movimientos de rotación, que gira en su propio eje, de traslación, que da la vuelta alrededor del Sol. ¿Recuerdan la de precisión? ¿Cuántos años dura este movimiento? Sí, 26.000 años. Y en la nutación dura unos 18 años. Bien. Entonces, continuemos. Ya que hemos visto cuál es el origen de las zonas climáticas, tienes que recordar que las zonas climáticas existen en la Tierra debido a las diferencias en la llegada de la radiación solar. ¿Recuerdan cuando hablamos que llegaba la radiación solar
de forma directa e indirectamente el día de ayer? Bien, qué bueno. ¿Cuál es la zona climática más caliente? Claro, chicos, es la zona tropical. ¿Y cuál es la zona climática más fría? Recuerdan que hablamos también que es la zona polar. Excelente. Entonces, continuemos. Ya tienes nuevas ideas sobre las estaciones y la existencia de las zonas climáticas. Si observas el mapa, puedes deducir también sobre el clima que debería tener el Perú, de acuerdo a la zona climática en que se encuentra. Luego responde a estas preguntas. ¿En qué zona climática se encuentra el Perú? ¿Ya lo hallaste? Aquí está. América del Sur. Entonces, si nos ubicamos en esta parte de aquí, y aquí está nuestro país, nuestro Perú, ¿a qué zona climática pertenece? Excelente, ya tienes tú la respuesta. Muy bien. ¿Cómo es el clima donde se encuentra el Perú? Como la zona tropical tiene ciertas características y una es la temperatura, ¿verdad? Entre 18 grados centígrados a más. Porque llega siempre la radiación solar y eso hace que nuestro clima sea muy caluroso. Bien, qué excelente nuestro trabajo, ¿verdad, chicos? Ahora, después de haber leído toda nuestra investigación, todo el texto, la investigación, ahora podemos contestar nuestra pregunta y ver si nuestra hipótesis inicial es válida. ¿De qué manera se realiza la radiación solar con los climas? ¿Cuál fue nuestra hipótesis inicial? Ahora, después de haber conocido todo ese proceso, podemos llegar a una nueva hipótesis, ¿verdad? Entonces, chicos, contestemos de qué manera se relaciona la radiación solar con los climas. Entonces, tenemos ya nuestra respuesta. Excelente. Ahora te invito a que te organices con tu familia y pienses en el orden de cómo vas a sociabilizar lo que tú has investigado el día de hoy. Puedes conversar con ellos sobre cómo son las zonas climáticas en tu región. Siempre les pido reflexionar, chicos. Y hoy vamos a ver qué hemos aprendido. ¿A qué se debe la diversidad de los climas en la Tierra? ¿Recuerdan? Exacto, a esa inclinación del eje. ¿Y recuerdan cuántos grados dijimos ayer? Ayer en la lectura de la parte 1, 23 grados, ¿verdad? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de zonas climáticas? Ese eje inclinado hace que llegue la radiación del sol de forma directa o indirecta. ¿Qué origina la existencia de zonas climáticas? Bien, también lo hemos averiguado el día de hoy. Uno es por el eje de inclinación, ya que los hemisferios reciben más o menos radiación solar dependiendo de esa inclinación. Por eso que se originan las zonas climáticas. ¿Cuáles son las diferencias más notorias entre el clima tropical y el clima de la zona polar? Esa respuesta, está muy fácil. ¿A qué se debe que el mapa terrestre lo hayamos presentado inclinado? Ya lo sabemos, ¿verdad, chicos? Entonces, qué bueno. Te invito a contestar estas dos preguntas. ¿Qué consideras que para ti ha sido más fácil o más difícil de aprender en esta actividad? Creo que esta vez nos fue un poco más fácil, ¿verdad? Porque ayer conocimos una parte de esta investigación y hoy día hemos concluido. ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente?
¿Qué has aprendido el día de hoy? Entonces vamos a recordar y recuerda tus ideas fuerza. Las zonas climáticas existen en la Tierra debido a las diferencias en la llegada de radiación solar. Las zonas climáticas se caracterizan por presentar temperaturas muy diferentes entre unas y otras. La Tierra tiene 4 diferentes tipos de movimiento. Hay movimientos de la Tierra que son imperceptibles y muy lentos, que duran años, ¿verdad, chicos? Hay movimientos que afectan de manera inmediata a la Tierra y otros movimientos que por su larga duración pueden afectar a la Tierra en un futuro muy lejano. Te dejo con este mensaje. Solo tenemos uno, cuidémoslo. Es nuestra Tierra, nuestro planeta. Chicos, si les gustó la clase de hoy, te invito a suscribirte a mi canal. Cuídense.